Les saludo a todos en el nombre glorioso del Señor Jesús y quiero compartir con cada uno de ustedes hoy un tema y es a base de una pregunta. ¿Quién es Jesús? La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 16 versículo 13, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Versículo 15 dice, Él les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Hace aproximadamente unos 2000 años, Jesús entró a la raza humana en una pequeña comunidad judía. Fue miembro de una familia pobre, de un grupo minoritario, residiendo en una de las más pequeñas naciones del mundo. Vivió aproximadamente 33 años, de los cuales 3 dedicó a su ministerio público. En una ocasión le preguntaron al reconocido historiador Herbert George Wells, ¿cuál ha sido la persona que ha dejado la impresión más perdurable en la historia? Replicó y dijo, si juzgamos la grandeza de un personaje por su influencia en la historia, Jesús es el primero. El historiador Kenneth Scott dijo, con el paso de los siglos se acumula la evidencia de que según el efecto que sigue produciendo la historia, la vida de Jesús es la más revolucionaria del planeta y esta influencia parece ser cada vez mayor. Ernest Renan dijo, Jesús ha sido el genio religioso más grande que ha existido. Su belleza es eterna y su reino nunca tendrá fin. En todos los aspectos Jesús es único y no hay nada que pueda compararse a él. La historia es incomprensible sin Cristo. Los hombres y las mujeres a través de los siglos han tenido diferentes opiniones divididas con respecto al significado a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Una de las preguntas que podríamos hacer es ¿por qué hay tanto conflicto sobre este personaje? Otra pregunta que podríamos hacer es ¿por qué usted puede hablar de Dios y nadie se disgusta? Pero tan pronto como menciona a Jesús, las personas suelen evitar la conversación. En una ocasión, hablando con una persona, mencioné algo acerca de Jesús. Inmediatamente me dijo, no me gusta discutir sobre religión, y mucho menos acerca de Jesús. La pregunta sería, ¿en qué sentido es Jesús diferente a otros líderes religiosos? ¿Que las personas no se disgustan cuando oyen el nombre de Buda, Mahoma o Juan Pablo II? La razón es que ninguno de estos declaró ser Dios. Jesús lo afirmó. Ese es el motivo por el cual Él es tan diferente de los demás líderes religiosos. Jesús le respondió, si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo, donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. En otra escritura encontramos, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Otra escena es cuando Jesús sanó a un paralítico. Dice la escritura, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios.
Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. No pasó mucho tiempo para que las personas que conocieron a Jesús se dieran cuenta que Él estaba haciendo aseveraciones sorprendentes de sí mismo. Estaba claro y sin duda alguna que sus declaraciones le afirmaban como alguien que era muchísimo más que un simple profeta o maestro. La afirmación de Jesús, al ser divino, era obvia, pues se presentaba como la única vía para la comunión con Dios, la única fuente para el perdón de los pecados y el único camino para la salvación y la vida eterna. Para muchos esto es exclusivista y muy restringido. Esa es la razón por la cual muchos no quieren creer en Él. No obstante, el meollo del asunto no sería tanto lo que nosotros pensemos o creamos, sino lo que Jesús declaró ser. La pregunta sería: ¿qué nos dice el Nuevo Testamento referente a Jesucristo? Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23 dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La escritura dice en Isaías capítulo 43 versículo 10 al 11: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesucristo es realmente un nombre y un título. Por lo siguiente encontramos que Jesús se deriva de la forma del nombre griego Josué, cuyo significado es Jehová Salvador. El título Cristo entonces se deriva de la palabra griega Mesías o de la palabra hebrea Mashiach, y su significado es el ungido. El título Cristo entonces incluye dos funciones, la de rey y la de sacerdote. Su título afirma entonces que Jesús es el rey y sacerdote prometido en la profecía del Antiguo Testamento. Esta afirmación constituye uno de los aspectos más decisivos para la comprensión correcta de Jesús y de la fe cristiana. El Nuevo Testamento presenta categóricamente a Jesús como Dios. Los nombres que se le dan en el Nuevo Testamento son de tal naturaleza que solamente pueden ser atribuidos apropiadamente a Dios. Por ejemplo, a Jesús se le llama Dios en la siguiente declaración. Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Comparemos esto con lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice: y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice: y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Las Escrituras le atribuyen características que solamente son ciertas en cuanto a Dios. Jesús es presentado en las Escrituras como un ser existente por sí mismo. San Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan 14, 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. También dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15, dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La Escritura también presenta entonces a Jesús como omnipresente. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice la palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. La Escritura también lo presenta como omnisciente. Jesús en San Juan capítulo 4 versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer entonces le responde, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tu marido. San Juan capítulo 6 versículo 64 dice la Escritura allí también, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mateo capítulo 17, versículo 22 al 27 dice la Escritura de la siguiente manera. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. La Escritura también nos muestra a Jesús como el omnipotente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y soy la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. San Lucas capítulo 4, versículo 39 al 41, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre ellos, sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. San Lucas capítulo 7, versículo 14, también declara lo siguiente, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaron se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Mateo capítulo 8, versículo 26 y 27 dice así. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús es presentado como uno que posee vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, leemos así. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, también dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y escuche esto, y la vida
eterna. Jesús también recibió la adoración y la honra que solo se le rinde a Dios. En un encuentro de Jesús y Satanás, dice la palabra allí en Mateo capítulo 4, versículo 10. Leemos así. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, Jesús recibió adoración como Dios. Mateo capítulo 14, versículo 33 dice la escritura de la siguiente manera. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 9 también dice allí, he aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y en ciertas ocasiones Jesús pidió que se le adorara como a Dios. San Juan capítulo 5, versículo 23 nos muestra esto. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Comprobemos esta escritura entonces con Hebreos capítulo 1 versículo 6, que también nos dice allí. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, en esta primera parte de la enseñanza, hablando acerca de la pregunta ¿quién es Jesús? Entonces encontramos esto. Ya en los próximos días estaremos compartiendo la segunda parte y estaremos descubriendo la respuesta a esta valiosa pregunta que se ha hecho todo el mundo a través de los tiempos. ¿Quién es Jesús? Bendiciones para todos.